Muy buenos días, chicos de sexto. Hoy vamos a trabajar español santillana. Vamos a ver la escritura formal y vamos a ver el tema para ubicar. Vamos a ver la página 214, 215, 216 y 217. Bien, vamos a abordar estas dos páginas que tienen que ver mucho con el mismo tema, por eso es que las estoy considerando a las dos. Bien, ¿qué vamos a ver en este tema? Bueno, pues aquí lo que vamos a ver es el uso de la escritura formal y el uso de la escritura informal, cómo nos comunicamos cuando tenemos confianza con las demás personas, nos hablamos de manera coloquial, cuando estamos con otras personas que no conocemos o desconocemos en algún otro sitio, pues hablamos con más, somos más cautos para hablar o tal vez somos más callados o nos comportamos de otra manera. También al escribir sucede esto. Escribimos de una manera muy coloquial cuando vamos a decir, te voy a escribir una nota, un texto para alguien de confianza, un amigo, un primo, y si lo escribes de una diferente manera en comparación cuando escribimos una carta formal, por ejemplo, que también es un tema que ya hemos visto. Entonces, nuestros registros lingüísticos o nuestros registros del habla son de distintas formas en que se usa el lenguaje, dependiendo del lugar, de la situación, del grado de confianza con quien se habla del tema y también si se hace de forma oral escrita. Entonces aquí nuestro libro, en la infografía del Cuadro Azul, nos dicen que existen dos tipos de registros y estas son algunas de sus características. Nos ponen una columna donde está el registro formal y el registro informal. En el registro formal nos dicen que utilizamos un vocabulario variado, usa un vocabulario preciso, se emplea enunciados completos que respeten las normas gramaticales. Evitamos la repetición de palabras e ideas, precedente a un orden lógico y no se desvía del tema. Registro informal, la siguiente columna. Se utiliza vocabulario menos variado, se usa vocabulario menos preciso. Algunos de sus enunciados no están completos y en ocasiones no respeta las normas gramaticales. Puede ser repetitivo, puede no estar tan ordenado y se puede desviar del tema. Bien, después del ejercicio 1 nos presenta dos textos. Y dice, lee los textos y explica en cuál te parece que se usa un lenguaje formal y por qué. Bien, vamos a leer el texto de la derecha para que nosotros podamos dar cuenta de cómo se debe de escribir correctamente, de manera formal, y después vamos al informal y vamos a ver sus diferencias. Dice, Maricruz asegura que no tiene demasiado interés en hablar más agua. Un tiempo trató de hacerlo, cuando otras personas le invitaron a hacerlo, diciéndole que era muy bonito, pero desistió porque no le salía, así que ya no lo intenta. Pese a ello le gusta que otras personas hablen la lengua mazahua, pues piensa que se escucha padre, si bien nota que se está perdiendo y cada vez se habla menos. Ahora el texto informal. Dice Maricruz que así de interés de hablar mazahua como que casi no, que un tiempo como que sí lo intentó, pero como que no le salía y dijo no, y pues no lo intenta, sinceramente no lo intentó. Le gusta escucharlo hablar con otras personas, pero con ella no. Como que le decían que tenía que aprender la lengua, que también era muy bonito. A ella le gusta, pero no, como que no le nace hablarla. Dice que bueno, que si se escucha padre, pero como que esta tradición ya se está perdiendo y ya casi no hablan así. Si se dan cuenta, ambos dicen lo mismo, pero con otras palabras. Y en el texto de la derecha, pues sí, realmente tiene más coherencia, tiene más fluidez, las ideas están ordenadas y en el segundo texto están muy repetitivas. Entonces aquí lo que nos dicen, explican cuál te parece que se usa un lenguaje formal y por qué. Entonces ustedes van a dar cuenta del porqué del lenguaje formal en el primer texto que leemos, pero van a explicarlo con sus propias palabras para que también se entienda de manera lo más sencillo. Recuerden que mientras escribamos más sencillo y de manera directa nuestras ideas, será mejor para quien nos lea, para no dar pues ideas erróneas o ideas equivocadas. De eso no fue lo que se quiso decir. Entonces nuestro lenguaje siempre tiene que ser directo, sencillo, sin adornos, sin palabras rebuscadas, sin palabras domingueras, sino que vayamos a lo central, a lo que queremos decir. ¿Qué nos va a dar que ampliemos nuestro vocabulario? Ya se los he dicho, es la lectura, es la escritura, para que nos dé soltura y nos dé ese bagaje que necesitamos para poder tener un vocabulario, una ortografía, un léxico más amplio como tal. Después nos dice el ejercicio número 2, ley completa, indígenas en México. Vamos a leer este texto, dice lo siguiente. Indígenas en México. ¿Qué es lo que diferencia a los indígenas de los demás mexicanos? En primer lugar, que hablan idiomas diferentes al español.
En realidad, los pueblos indígenas de México hablan más de 60 lenguas distintas. Son tantas y tan diferentes entre sí que los expertos no están de acuerdo en cuántas son exactamente. Pero eso no es todo. Cada grupo indígena tiene muchas formas particulares de trabajar y de comer, de vestir, de celebrar sus fiestas y ceremonias. En suma, cada grupo indígena tiene una cultura propia. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas identifica en nuestro país a 62 grupos etnolingüísticos, los cuales se definen a partir de la principal lengua que hablan y el territorio donde se ubican. Algunos de esos grupos son muy grandes y viven en regiones muy amplias. Los nahuas, por ejemplo, son más de 2 millones y habitan en varios estados del país, desde Durango hasta Chiapas. En cambio, otros grupos son muy pequeños y están constituidos por una sola comunidad o por una parte de una comunidad. Y aquí ya nos dicen Federico Navarrete, Pueblos Indígenas de México, nos dan una página electrónica y que esto se consultó el 6 de enero de 2018. El texto es un ejemplo de uso de registro formal. ¿Por qué? Y aquí ustedes van a poner por qué es un texto que se está escrito de manera formal. Después, 3. Continúa el texto usando el registro formal. La diversidad cultural de México. México, el país donde vivimos, es una de las naciones más ricas en diversidad cultural del mundo. Pero, ¿qué significa esto? Lo anterior quiere decir que los mexicanos son personas de orígenes, costumbres, tradiciones y hasta idiomas diferentes. Entonces nos dicen aquí que ustedes van a continuar el texto usando registro formal. Entonces, es como darle continuidad a este pequeño texto de 3 líneas, pero ustedes van a seguir, le van a agregar algo más, pero de manera formal. ¿Qué es algo más? El bagaje, lo que ahorita hemos platicado, poderle agregar, bueno, si es algo muy importante y que no se debe perder, y el por qué, pero escríbanlo de manera formal. Nos vamos a la siguiente página, que es la página 216 y 217, que lleva por título para ubicar. Ya hemos hablado que existen estas más de 62 lenguas, que existen aproximadamente como 7 millones de personas que hablan lenguas indígenas, pero ¿dónde están ubicadas? También es importante. Entonces, cuando vamos escritos, los escritos nos dan cuenta de la existencia de estos grupos, de esta riqueza lingüística, sí, pero ¿dónde están ubicados? Entonces, también es importante saber que no solamente hay escritura, sino hay infografías, hay mapas que nos pueden dar cuenta de dónde se están ubicados, para que no solamente digamos, sí, ellos existen, sí, pero ¿en dónde? ¿En qué región del país pertenecen? Y aquí nos dicen el libro que también estos textos informativos, que no son escritos, que pueden ser, se les llaman recursos gráficos, o sea, no es nada más estar escrito, sino hay infografías y recursos gráficos. También se les llaman organizadores gráficos, donde la información se nos muestra de manera con imágenes, números, cifras, para que sea más fácil y localizable y nos facilite, ¿no? el poder organizarnos, observar, distinguir, resaltar. Estos organizadores gráficos son herramientas que complementan de manera visual lo que se dice por escrito. Algunos de ellos son las tablas, las gráficas, los esquemas, las imágenes y los mapas. Eso también fue una parte que se vio en español en CEP, que se vio cómo es la ventaja y la facilidad que nos permite utilizar estos organizadores gráficos, que son recursos visuales que nos permiten encontrar, ordenar, distinguir lo que nosotros queramos cuando nos presentan algún texto. Bien, los mapas son representaciones, ya lo sabemos también, de la Tierra, son representaciones gráficas de la Tierra, de una parte de ella o de una parte de ella, y que existen también diferentes tipos de mapas. Tenemos los mapas físicos. ¿Cuáles son esos? Representa aspectos físicos de la Tierra o una parte de ellas, como montañas, ríos, mesetas. El mapa político representa la división territorial, hasta dónde llegan los límites de un estado, hasta dónde llegan los límites de un municipio, hasta dónde llegan los límites de un país con otro. Mapa temático representa temas específicos como la localización de climas, lenguas, etc. Eso también lo hemos visto. Esto es como un refrescar de contenidos. Algunos elementos de los mapas son: título, informa de manera general el tipo de información que se presenta en el mapa. ¿De qué es el mapa? ¿De qué tipo de mapa estamos hablando? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? A veces nos dicen nuestros libros, tanto de naturaleza y geografía, ve a la página que está al final de tu libro y vas a encontrar un mapa temático que habla de los climas, por ejemplo, de los climas en México. Y ya uno buscaba y ya te das cuenta de que sí,
solamente se están ubicando en eso, en específico, en particular, que es lo que nos interesa en ese momento reconocer o distinguir. Después nos dice que existe la leyenda, describe el significado de los símbolos usados en el mapa, dibujos, colores, líneas y figuras. Entonces ya con esta leyenda nos podemos dar cuenta de qué es lo que nos quieren decir cuando hablamos, por ejemplo, de estas lenguas, en qué estados, y nos marcan con colores, con líneas punteadas, con líneas rojas, con triángulos, círculos, etcétera. Después nos dicen la fuente, indica la fecha de los datos y el origen de esos, de dónde se obtuvo, si es para que sepamos qué tan nuevo o qué tan antiguo, qué tan atrasado, si ya no está fuera, o tal vez veamos, digamos, ay, es que este es un mapa viejo, ya está fuera, no, del contexto actual o ya hubo cambios en él. Entonces son 3 cosas importantes que tienen los mapas, título, leyenda y fuente. Bien, ahora vámonos con el ejercicio 1 y dice, dibuja el mapa de la República Mexicana y responde, a veces es dibujarlo en pequeño, con la idea que ustedes tienen, pero ya sabemos que tiene una figura muy particular y que a veces dicen que es como una especie de zapatilla, ¿no? Y hay que dibujarlo en ese cuadro que nos marcan. Y dice, ¿cómo sabes que tiene esa forma? ¿Cómo sabemos? Pues porque lo hemos visto tal vez en la televisión, en los libros, en el Atlas de México, en diferentes imágenes, y lo vemos en el libro de naturales, lo vemos en geografía, lo vemos en historia. O sea, se le da transversalidad a los temas y se ven en diferentes, los vemos en el mismo salón que tenemos nuestros mapas de la República Mexicana y también tenemos nuestro mapa mundi del mundo, valga la redundancia, nuestro mapa mundi. Bien, ¿cómo sabes que tiene esa forma? Pues ustedes ya lo van a escribir allí. Después nos vamos al ejercicio 2 y dice, relaciona las columnas. Y viene del lado derecho, mapa político, mapa temático, mapa físico, que también ya aquí, si que les queda alguna duda, pues regresan a la infografía del cuadro azul, que siempre es un apoyo. Y dice relacionar las columnas. En la columna de la izquierda dice representa la distribución de la población. 2, representa los municipios de una entidad. 3, representa las formas de relieve. Entonces es muy sencillo para que ustedes allí lo contesten. Después, ejercicio 3, escribe los nombres de las partes del mapa. Aquí nos muestran y de ahí mismo pueden tomar la figura del mapa de la República Mexicana para dibujar la que nos piden en la página 216. Y dice, escribe los nombres de las partes del mapa. Título, fuente y leyenda. Entonces, ¿cuál es el título? ¿Cuál es la fuente y la leyenda? Que es muy sencillo, el título ahí está enseguidita, ¿no? Dice, distribución de las principales lenguas indígenas de México. En la leyenda nos marcan con círculos de colores las diferentes lenguas y nos ponen colores para indicarnos en qué entidad del país es donde se hablan. Y abajo hasta nos dicen la fuente, que son los datos del año, y nos dicen aquí proyección cónica, y aquí nos dice con forma de Lambert, y fuente INEGI, y nos dice también el año, que es el 2018. Entonces ustedes tienen que ponerlo, está muy sencillo. Finalmente, el ejercicio número 4 nos dice interpreta el mapa y completa el cuadro. Es una tabla, nos dice localización de las lenguas indígenas más habladas en México, lenguas y las entidades. Y vienen las diferentes lenguas, nos ponen 2, 4, 6, 8, son 10 lenguas y ustedes las van a identificar. ¿Cómo las identificamos? Pues por los colores. Hay que observar la leyenda y a partir de los colores y lo que nos están pidiendo, por ejemplo, el náhuatl, ustedes tienen que localizar como del color del náhuatl y entonces viene aquí como una especie como de anaranjadito, muy leve, muy tenue, y van a ver las entidades en donde está marcado ese color y entonces ustedes van a poner allí el estado, la entidad en la que se habla esa lengua. Y prácticamente eso es todo, chicos. Por mi parte espero haberles sido de utilidad y pues solamente me resta que hagan estos ejercicios, papá estampen sus firmas, como siempre, para saber que sus hijos dan fe. Y por mi parte eso es todo, no es tarea, es parte de que ustedes ya nos estamos dejando tareas, es parte de lo que ustedes tienen que realizar para que den fe que los chicos trabajan en casa. Muy buenos días.